Juan Valdés, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos, a los que nos ven a través de las redes sociales y en diferentes plataformas. Bueno, yo me siento muy bien e insisto en decir siempre que me encanta este programa, sobre todo por su título, Despertando al Magisterio, porque al Magisterio Dominicano definitivamente hay que despertarlo. Así es. Ese mismo tema que usted mencionaba anteriormente fue precisamente el tema que nosotros tratamos el viernes pasado en el Observatorio Educativo. ¿Qué está pasando con las políticas de formación docente inicial en la República Dominicana? ¿Y por qué se excluye a la clase docente de la participación en la toma de decisiones sobre precisamente las políticas que conciernen a su formación y capacitación? Tal y como decía don Julio, la semana pasada, quisiera ahora, permítame proyectar, la semana pasada en los medios de comunicación salió una publicación precisamente sobre la política de formación docente que se expresa en la normativa 2015-09. Y para nadie es un secreto que en este momento la educación dominicana continúa en crisis. Yo recuerdo en 1992, cuando trabajamos en el Plan Decenal de Educación, y usted va hoy, 31 años después, y lee las propuestas del Plan Decenal de Educación de hace más de 30 años, y las problemáticas son las mismas. Igualmente, a pesar de la inversión del 4% en la educación, después de una década de inversión, continuamos con los mismos problemas. Y realmente es importante que todos entendamos que la calidad de la formación docente es vital para mejorar la educación en la República Dominicana, que hay una correlación estrecha entre los programas de formación docente inicial y continua y la calidad de la educación. Pero cuando las políticas de formación docente se trabajan a puerta cerrada entre un grupo de proveedores del mismo servicio de formación docente y el Estado dominicano, no hay mucha esperanza de que podamos mejorar tal cosa. Yo insisto en siempre hacer referencia a los aspectos ligados a la calidad de la educación, tal y como se expresa en la Ley General de Educación. Sobre todo el artículo número 59 de esta ley, que expresa que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. Y de esos 13 parámetros, hay 3 que son esencialmente responsabilidad de los docentes y pertinentes a los docentes. Pero hay 10 otros parámetros o factores ligados a la calidad de la educación en los cuales el docente no tiene incidencia. Esto quiere decir que el 70% de los aspectos ligados a la calidad de la educación son responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Educación. Sin embargo, por un lado se predica que el docente es esencial para la calidad, pero no se ve el otro aspecto. ¿Qué es lo que impide que un docente tenga un buen desempeño que pueda incidir en la calidad de la educación dominicana? Para esto, nosotros en el Observatorio Educativo hemos hecho un ejercicio de revisar cómo está distribuido el presupuesto del Ministerio de Educación en este año 2023. Y podemos ver lo siguiente. En formación y capacitación del magisterio, apenas se invierte el 2.2% del Ministerio de Educación de su presupuesto. De hecho, en la formación continua de los docentes, apenas se invierte el 1.2%, que eso se hace a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM. Entonces, aquí hay una contradicción abismal, porque por un lado, en toda la retórica oficial, se expresa que el docente es gran parte del problema de la calidad educativa. Sin embargo, a su perfeccionamiento y capacitación apenas se dedica el 1.2% del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Igualmente, para la formación docente inicial, que le corresponde al ISFODOSU, apenas es un 1%. Algo que llama muchísimo la atención es el bajo porcentaje del presupuesto de educación dedicado a la investigación educativa y a la evaluación igualmente. Esto le concierne al IDEICE, el Instituto Dominicano
de Evaluación e Investigación sobre la Calidad Educativa. Este instituto, que es el que debe dedicarse precisamente a la investigación y a la evaluación, apenas recibe el 0.1% del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Lo que eso significa es que en investigación y evaluación educativa, en conjunto con la formación docente inicial y continua, se invierte menos del 2.5% del presupuesto de educación. Entonces aquí hay una contradicción abismal. Por un lado, se ataca el tema de que el docente es vital, pero por otro lado, la investigación, la evaluación, la formación docente tiene menos del 3% del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Y esto se ve agravado porque si solo tienes el 2.2% y dices que el docente es la parte vital del sistema, hay una contradicción. En tal sentido, en esta pasada semana nosotros vimos en los periódicos, en Diario Libre en particular, la siguiente noticia. Dice que se aprueba un nuevo marco normativo de formación docente. Lo primero es que esto es falso, porque aquí no se está aprobando un nuevo marco de formación docente. Aquí simplemente se está reafirmando la aprobación de la normativa 2015-09, que es una normativa que en su título aspira a la formación de docentes de excelencia. Y este título de formación de docentes de excelencia es básicamente lo que se denomina un fadismo educativo, porque un docente de excelencia no se desarrolla en la universidad y no se desarrolla en la formación inicial, ya que este es apenas el primer tramo de la carrera de un docente. Sin embargo, es un título atractivo que el trasfondo que presenta es que el problema de la educación dominicana es supuestamente que no tenemos docentes excelentes, lo cual es simplemente una estrategia de mercadeo y venta de las mismas instituciones que proveen formación docente para tratar de supuestamente formar docentes de excelencia. Aunque reitero, toda la literatura especializada en educación te demuestra que un docente de excelencia no se hace en la universidad, que eso es apenas el primer tramo, sobre todo por el shock que se produce con un docente cuando sale de la universidad, que supuestamente se le forma para la docencia de excelencia, y va a una escuela pública, que es un lugar totalmente opuesto a lo que se predica como un lugar de educación por excelencia, porque las escuelas públicas no tienen las condiciones para que ningún tipo de docente pueda ejercer una práctica de excelencia en términos técnicos y pedagógicos. ¿Qué llama la atención también acá? El presupuesto del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, del INAFOCAM. Como ustedes ven en pantalla, en el cuadro que pueden ver ahí, se evidencia que en este año el Plan Operativo Anual del INAFOCAM dedica un 15% de su presupuesto a la formación inicial, lo cual es una violación a la ley de educación, porque en su artículo 129, que es el que expresa la creación del INAFOCAM, se expresa que este es creado como un órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, cuya función es coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de educación. O sea, del personal del Ministerio de Educación, en cualquiera de los modelos de desarrollo profesional. No en formar a los bachilleres que quieren estudiar educación. Esto le corresponde al ISFODOSO, no al INAFOCAM. Sin embargo, cuando usted tiene 565 millones de pesos para formar a 700 bachilleres que desean estudiar educación, usted está hablando de un presupuesto de más de 800,000 pesos al año a estudiantes, no a docentes, sin ninguna garantía de que estos van a ingresar al servicio docente público, porque realmente eso depende del concurso de oposición. Entonces aquí tenemos una política, una planificación que no coincide con la normativa establecida en la misma ley y que tampoco guarda relación, que es lo más importante acá, con las necesidades del sistema educativo. Esto se evidencia en el tema del pasado concurso de oposición docente. Lo que se propone en el POA del INAFOCAM de este año
lo que evidencia es una planificación muy poco estratégica y una planificación que no obedece tampoco a las necesidades del sistema educativo. Fíjense que en el pasado concurso de oposición participaron 73.569 docentes, profesionales graduados de las universidades dominicanas. De estos aprobaron el concurso 29.567. O sea, que no pasaron más de 44.000 docentes, los cuales están esperando para poder ingresar al sistema educativo dominicano. Entonces, si tenemos 44.000 docentes graduados del país esperando para poder ingresar al sistema educativo público, ¿qué sentido tiene gastar 565.000 millones de pesos en becar a bachilleres, a 700 bachilleres, para que estudien educación? Pero eso es una práctica que tiene años dándose. Fíjense lo que vemos aquí en pantalla. Perdón, Juan. Sí. Díganos las siglas del INAFOCAN. Detállenos las siglas de INAFOCAN. ¿Cómo que se llama? Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. De capacitación, ¿verdad? Del magisterio. Sí. ¿Qué quiere decir? Del magisterio, ¿qué quiere decir? Para mí, no, yo como que lo interpreto mal. El papel de INAFOCAN debería de ser trabajar ¿con quién? Con los maestros. Eso es lo que dice la ley. El artículo 129 le dice que es la capacitación del personal. Ahora, hay muchos modelos de desarrollo profesional. O sea, usted tiene becas para posgrados, maestría, formación inicial, formación. Pero estamos hablando del personal que está ya en el sistema, no del personal que desea ingresar. Para eso exacto, eso es lo que yo quiero. Ahí es cuando yo entro, ¿no? Y otra cosa, los numeritos que usted dice, no son 44.000 que están esperando. Hay que sumarle según los números que usted presenta ahí, unos 2.000 más, porque según educación, ellos han designado unos 26.000 y algo. Y si aprobaron 29.000, quiere decir que hay unos 2.000 y algo y pico que aprobaron el concurso y que tampoco no han entrado. Quiere decir que ahí hay 46.000. Y usted presentó los 73.000 que participaron. Pero resulta que de inicio eran unos 81.000. Unos cerca de 8.000, 7.000 no completaron la documentación. Y no están incluidos lo que ahí. Se graduaron ya, don Julio, lo que se graduaron del 2021 hacia acá. Sí. Y no están incluidos ahí tampoco los maestros, los habilitados que no participaron en el concurso para hacer esa sumatoria. O sea, cuando usted tiene esa cantidad, decenas de miles de profesionales sin empleo, entonces, sin embargo, la UAS solamente tiene 25.000 y pico de jóvenes estudiando educación. Mi pregunta es, cuando se gradúen, ¿dónde van a trabajar? Ese es el tema, por lo siguiente. El que más ha dado empleo, ¿verdad? Es este concurso. Este ha roto todos los parámetros, 26.000. Yo le pregunto a usted que tiene tanto tiempo en el sistema. Si ya tenemos más de 40.000 profesionales de educación graduados esperando para participar en un concurso, entrar en el sistema, ¿qué sentido tiene gastar 565 millones de pesos en becar a 700 bachilleres? O sea, ¿dónde usted le va a poner el trabajo? Y mire dónde eso se proyecta. En educación, desde 2017, el INAVIMA hizo estudios actuariales que proyectaban cuántos docentes va a necesitar el sistema educativo en los próximos 10 años. Y aquí fíjese lo que vemos. Ahora tenemos más de 44.000 docentes graduados sin trabajo. Pero en el futuro, según los estudios actuariales a los cuales nosotros hemos tenido acceso en el Observatorio Educativo, se proyecta que en los próximos 8 años no habrá necesidad de más de 10.000 nuevos docentes, pero ya tenemos más de 44.000. Entonces, y contando, si ya tenemos más de 44 y contando. Entonces, ¿por qué el Estado hace un plan operativo anual? ¿A quién se quiere beneficiar con esto? Porque no es a la educación pública, ni es a los docentes. Entonces, aquí hay una muy pobre planificación y esto ha venido sucediendo desde el año 2017, porque esa planificación errada, que lo que en el fondo trata es de garantizar un negocio a las mismas universidades que dan esta formación docente, no guarda relación con las necesidades del sistema educativo, señores,
Porque es que usted desde 2017 sabía cuántos docentes iban a ser necesarios y usted tiene las estadísticas del MESIT y del INAVIMA, donde usted puede ver qué necesidad se proyecta, en base a qué se hacen estas proyecciones, en base a la edad que tienen los docentes en servicio, en base a las estadísticas sobre retiro, sobre pensión y en base al crecimiento poblacional que tiene la Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, en educación todo es calculable y medible. Y en base al crecimiento poblacional, que yo creo que hemos retrocedido también esa parte, porque recuerde que en años escolares anteriores decían que íbamos a tener 2 millones y qué sé yo cuántos estudiantes. Sin embargo, en estos últimos años la cantidad se ha reducido, y regionales tan importantes como la regional 15, ¿verdad? La cantidad de estudiantes en sus aulas se redujo considerablemente después de la pandemia. Se presentaron los numeritos, o sea que la cantidad de estudiantes no fue creciendo, que debe ser lo normal según vaya creciendo pero la cantidad de estudiantes no fue creciendo. No sé las razones, pero bueno, lo que pasa es que, mire, en educación todo es medible y en estadística también, y todo es casi predecible. Entonces, ¿cuál es el punto de nosotros? No tiene sentido que en este país se presupueste 565 millones de pesos a un costo de más de 800,000 pesos al año por bachiller para personas que no tienen ninguna garantía de ingresar al sistema, y totalmente errado, porque ya hay una responsabilidad que tiene el Estado con esos más de 44,000 profesionales graduados de las universidades, que usted dice hoy como Estado que esos no son excelentes, pero lamentablemente eso es responsabilidad suya como Estado, porque aquí quien tiene que garantizar la formación de excelencia en los docentes es el Estado a través del MESIT. Entonces, usted no puede irresponsablemente ahora decir que esos 44,000 profesionales que usted graduó en las universidades y que usted como Estado permitió que se le diera un título para ahora decir que no son competentes, echarle la culpa a ellos. No, y faltan más, don Juan, porque ahora estamos en la inducción, hay que esperar que llegue la inducción y que la inducción entonces diga de estos 26,000 que designamos, muy bien, el 90%, muy bien, 95% tienen las competencias. Y si solamente dijeran que el 5% no tienen las competencias y que quedan excluidos, ¿cuánto sería? Ahí lo que se aproxima, mira, ahí lo que se aproxima es una crisis, porque lo que se está haciendo acá, ya en el próximo viernes, la próxima emisión del programa del Observatorio Educativo, vamos a tener un programa especial sobre la inducción, porque lo que usted llama inducción no es un programa nacional de inducción. Aquí lo que se está haciendo es un diplomado intensivo. Entonces, la ley y los estándares profesionales para la certificación y desarrollo de la carrera docente explican y expresan claramente, establecen qué es la inducción. Y aquí yo se lo quiero anunciar a todo el pueblo dominicano y a todos los docentes del país. El próximo viernes tendremos un programa especial sobre precisamente el programa nacional, lo que llaman programa nacional de inducción, porque eso no es un programa nacional de inducción. Va a ser muy difícil para el Ministerio de Educación alegar que algún maestro no calificó en la inducción cuando lo que está haciendo no es un programa de inducción. Aquí lo que se está haciendo con la inducción es un diplomado intensivo. De hecho, nosotros solicitamos a través de la Ley de Libre Acceso a la Información los contratos del Programa Nacional de Inducción con las universidades, y es increíble que los contratos dicen diplomado. O sea, aquí lo que se está haciendo con el Programa Nacional de Inducción es un diplomado intensivo que no guarda ninguna relación con las necesidades reales de los docentes en lo que establece la normativa como un Programa Nacional de Inducción. Y para esto, el próximo viernes, ya no voy a dar más adelantos, en el Observatorio Educativo, en nuestro programa de televisión, vamos a presentar un estudio y una investigación especial sobre el Programa Nacional de Inducción. Pero quisiera ahora continuar precisamente con el tema de la nueva normativa de formación docente, porque en este país se ha propuesto, mire, cuando usted calcula
2.700 millones de pesos del ISFODOSO, que está dedicado por ley a la formación inicial de los docentes. Y usted calcula los 565 millones que el INAFOCAN irregularmente quiere dedicar a la formación docente inicial. Usted está hablando de más de 3.000 millones de pesos dedicados a la formación inicial en un país que ya tiene 44.000 o más docentes graduados sin trabajo. Esos datos son conservatorios, de esos son muy conservadores. Sí. Bueno, yo tengo que pasarme las estadísticas al momento en que yo las pude coleccionar, pero aún así vamos a suponer... Lo que pasa es que ahí no están incluidos, don Juan, los maestros habilitados que no han participado en los últimos 2 concursos. No, y estas estadísticas fueron a 2021, o sea, ya han pasado 2 años. Ya hay más gente graduada, pero vamos a suponer que son solo 44.000. Entonces, ¿qué nos preocupa muchísimo más? Que aquí se aprueba un nuevo marco de formación docente, pero se excluye a los docentes de la decisión. La normativa 2015-09 para la formación de docentes de excelencia, que, insisto, es un término incorrecto, porque un docente de excelencia no se forma en la universidad, pero eso es un tema ya aparte que discutiremos en otro programa. Para su aprobación, después que esta fue inicialmente aprobada, se realizó en 2021 una jornada de estudios y se hicieron 2 investigaciones. Primero, un análisis sociocultural y antropológico, precisamente sobre este programa, y luego un estudio evaluativo sobre ese mismo programa. Y la decisión que ahora se ha tomado de aprobar ese marco de formación a puerta cerrada, con un grupo de instituciones que son las mismas que venden el servicio de formación docente y excluyendo a los docentes, guarda muy poca relación con las investigaciones científicas que se hicieron al respecto. Lo primero es que si usted revisa el análisis sociocultural y antropológico que se hizo sobre esta propuesta de formación de docentes, usted va a encontrar muy poca correlación entre el contexto socioeducativo de la educación pública y las aspiraciones de esa normativa. O sea, aquí se está ignorando que quien va a estudiar educación a las universidades no es el estudiante que sale de los colegios privados ni de los colegios de élite de este país. Quienes aquí finalmente estudian educación... Ni los estudiantes brillantes tampoco de los centros educativos públicos, tampoco van a estudiar educación. Entonces, pero quienes estudian educación aquí en su mayoría son los estudiantes que egresan de la escuela pública. Una escuela pública que ha fracasado por décadas. Entonces, a pesar de esto y de que se hace un estudio antropológico y sociocultural, en la decisión que toma ahora el MESID y el grupo de universidades que se reunió para hacer esto, se ignora la realidad antropológica y sociocultural de ese sujeto que es el bachiller que va a la universidad a estudiar educación. También, a pesar de todos los estudios internacionales que demuestran que la prueba PA no es la prueba adecuada para la región de América Latina y que ni siquiera en Estados Unidos, que es donde realmente se da esa prueba, porque en Estados Unidos esa es la famosa prueba que se llama SAT. El SAT es lo mismo en Estados Unidos que es la PA aquí. Y allá está demostrado que las minorías étnicas, dígase los latinos, los negros, no pasan esa prueba porque es una prueba que no coincide con el perfil antropológico y sociocultural, por no hablar de que hay muchísimas investigaciones que lo denuncian. Pero ¿qué fue lo que recomendó el estudio evaluativo que se hizo con relación al programa de docentes de excelencia? Contratar a un equipo de expertos internacionales en pruebas estandarizadas, ajenos al College Board, que es la institución que le hace la prueba PA, para que analice esa prueba a profundidad y compare la misma en cuanto a concepción, respuesta a las tendencias actuales a nivel mundial, estructura y demás. Y se sugirió que el equipo rindiera un informe en un plazo no mayor de 6 meses. Por eso fue en 2021. Estamos en 2023 y eso no se hizo. También ese estudio... sobre la prueba PA han dicho algunos de los participantes en este programa y en el de la noche que es una prueba muy cara. Cuando se refieren a que es muy cara, ¿qué es lo que significa? Bueno, yo les voy a dar una tarea a todos. Averigüen cuál es la empresa ligada a la venta de la prueba PA en República Dominicana.
y van a entender por qué la tienen ahí. Ojo, desgraciadamente aquí han tomado al docente y al estudiante como conejillos de indias, como un sujeto del cual yo me beneficio. Primero lo difamo, porque digo que no tenemos buenos docentes. No. Primero no lo difaman. ¿No? Primero tú lo formas y luego lo difamas. Porque es que ustedes me han dejado sola con algo que yo he dicho. Las universidades de este país deben de pedirle perdón al pueblo dominicano e ir de rodillas de aquí a Higüey, confesando que han engañado al pueblo dominicano con la formación de los docentes, que le cobran por la formación, le entregan un título, luego lo desacreditan, ellos mismos lo desacreditan y luego le ofertan los programas remediales, porque luego ellos mismos elaboran sus pruebas del concurso, porque las pruebas del concurso le elaboran esos sectores. Si no, pregunten en el ministerio cuál fue la persona que dejaron para crear la primera prueba del concurso, la que se filtró y por recomendaciones de quién. Si quieren, yo se lo digo. Entonces, así mismo es. Entonces hacen todo eso, todo ese trayecto de formarlo, lo desacreditan, luego en la prueba del concurso la ponen para que no la pasan, siendo ellos mismos quienes tienen todo ese trayectorio. Y entonces ustedes me han dejado solo con ese pedido que las universidades deben de pedirle perdón al país. No, pero yo le diría al Estado. Por ese engaño, porque no son los estudiantes los responsables, porque yo fui a una universidad y ellos fueron los que me prepararon y luego me dieron. Yo diría más que la universidad, yo diría el Estado dominicano, porque es responsable de garantizar la calidad de la educación. Es el Estado. También me han dejado solo en años que tengo pidiendo la formación del triángulo virtuoso. Y el triángulo virtuoso, tengo yo años diciendo lo que deben de formar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y las universidades, diciendo... Y no puede excluir de ahí a los docentes, a los gremios de docentes, porque claro. Ahora, mire, hay un tema de complicidad. Ese triángulo no debe ser un triángulo, sino un cuadrado, porque desgraciadamente, le voy a mostrar a continuación. Que sea un pentágono, que sea un hexágono. Ese triángulo que usted acaba de describir fue el que ahora se puso de acuerdo para aprobar una normativa que no es pertinente a la realidad sociocultural. Bueno, porque ellos han sido los responsables, porque es que ellos han sido los responsables, porque son los que tienen el poder de decisión siempre. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí. En los estudios que se hizo ante todas las quejas y denuncias sobre esta normativa, se evidenció el bajo nivel de formación con que ingresan los aspirantes a estudiar la carrera de educación. ¿Y qué se propuso? Diseñar programas y materiales de preparación y reforzamiento desde la secundaria. Entonces, así explorar otras estrategias de evaluación para el ingreso a programas de formación docente, como hacen en Chile, por ejemplo. También se propuso construir una guía a partir de las prácticas institucionales que han resultado exitosas para las instituciones de educación superior y para que éstas den seguimiento a lo que han manifestado interés, pero desde la escuela. También se consideró necesario que se establezca ese triángulo que usted definía como mecanismo de colaboración y coordinación entre el ISFODOSU, el INAFOCAN, el MINERT, el MESIT. Y que la política de becas, oiga qué importante, miren esto, porque esto lo determinó el mismo estudio. La política de becas con fondos públicos debe garantizar la disponibilidad de plazas en el sistema educativo público para que los egresados del programa de formación de docentes de excelencia se puedan insertar. Pero eso solamente se puede hacer a través del concurso. Ojo, óigame, este mismo estudio que hizo el mismo Estado dominicano le decía que la política de becas había que revisarla. Sin embargo, no. Ahora se están gastando miles de millones en seguir becando bachilleres para estudiar educación que no van a tener plazas. Entonces, ¿a quién se le quiere garantizar el negocio aquí? ¿A quién se le quiere dar garantía? ¿A la educación o a los empresarios que venden formación docente? No, entonces, a los empresarios que están metidos en el sistema educativo, también, que están metidos de cabeza, de tronco y de extremidades, que están allá adentro, que designan designan personas hasta para las pruebas del concurso. Eso es así, y son los primeros que te venden. Eso están ahí. Para luego vender los programas remediales. Exacto. Miren algo importante. Eso es lo que hacen. Y yo quiero que aquí, como este programa se llama Despertando al Magisterio, esto es muy importante lo que voy a expresar ahora. Porque fíjense que en la aprobación de ese nuevo marco de formación docente,
que no es ningún nuevo marco, es la misma normativa 2015-09. Ahora, ¿qué dice aquí? Una información totalmente falsa, que dice, comisión logró el consenso. Un consenso se da entre todas las partes involucradas. Pero ¿qué dice aquí? Las discusiones las dirigió el ministro de Educación Ángel Hernández, quien integró a 32 comisionados, representantes ¿de quién? De la UNFU, de World Vision, de Flaxo, de Foro Socioeducativo, Poveda, Asociación de Universidades Privadas, UNIBE, Pucamaima, Isfodosu, INTEC, Inicia Educación, INAFOCAM, Instituto 512, la ADOU, Fundación Surfuturo, Plan Internacional, Educa y Fe y Alegría. Yo les pregunto, ¿dónde está la ADP? ¿Dónde está AMPROTEC? ¿Dónde está SONADEDI? ¿Dónde está DRTISOL? ¿Dónde está CONDETRE? ¿Cómo usted puede llamarle a esto un consenso cuando ninguno de los gremios de docentes de este país participó en esa comisión? Fueron intencionalmente excluidos. Quienes sí participaron en esa comisión son los mismos vendedores de servicios de formación docente. O sea, hemos llegado aquí a un momento en la historia dominicana en el cual, los vendedores del servicio de formación docente son los que diseñan el marco normativo de la formación docente. O sea, quien te vende el servicio es quien te dice cómo tú lo tienes que comprar y es quien define qué tú tienes que hacer en lugar de ser el Estado. Aquí obviamente lo que hay es una intención explícita de que esto se maneje como un negocio privado y quienes tomen las decisiones sean los intereses que venden el servicio. Porque usted hablar de formación docente y excluir a los gremios de docentes de una comisión como esta no puede llamarse consenso. Entonces, usted ve las mismas instituciones que son las que hacen investigación educativa sobre los docentes. O sea, usted primeramente investiga y dice que son incompetentes y después usted le vende la solución, la supuesta solución. Y cuando no funciona, dice entonces que no son competentes, los difama. O sea, yo lo que quiero llamar a la atención aquí es lo siguiente. Aquí se excluye a la clase docente de las decisiones sobre políticas de formación docente. Quienes participaron en la aprobación de este marco normativo en una supuesta comisión para lograr el consenso, eso no es un consenso. Eso es una exclusión a todos los gremios de formación docente de este país de la decisión tan importante que tiene que ver con la formación de los docentes. ¿Quiénes son los que componen esa comisión? Ustedes lo pueden ver en pantalla. Los mismos proveedores de formación docente en este país, como usted decía, son los asesores del ministerio. A la vez son asesores y proveedores. Y son los mismos grupos que se reúnen con las autoridades y que son los que definen cómo se van a hacer la política y luego se la venden al ministerio. Pero peor, vamos a suponer que ellos son los expertos, los especialistas. Pero entonces, ¿por qué excluyen a los docentes? ¿Por qué se excluye a los gremios de docentes de una decisión tan importante sobre la política de formación docente? ¿Y por qué se llama a esto consenso? Cuando son los mismos vendedores del servicio los que lo están decidiendo. Lamentablemente, la educación dominicana al día de hoy está en crisis y continuará en crisis mientras las decisiones sobre política educativa lo hagan sectores empresariales o las hagan sectores empresariales. Aquí, lamentablemente, los mismos grupos que desde 1992 han estado incidiendo en la educación dominicana, que han fracasado, porque lo que tenemos como resultado es una educación en los últimos lugares del mundo y en el último lugar de América Latina. Y después de su fracaso de más de 30 años, señores, son los mismos grupos que hoy están supuestamente revisando la Ley General de Educación. El mismo grupo que trabajó en la Ley General de Educación en el 97, que trabajó en el Plan Decenal de Educación en el 92. Esos mismos grupos son los que están hoy en día supuestamente revisando la Ley General de Educación y son los que excluyen a los gremios de docentes de decisiones sobre política de formación docente y la deciden ellos a puerta cerrada y a la vez son los que te venden el servicio y los que te venden las supuestas soluciones.
como este programa se llama Despertando al Magisterio, yo quisiera que todos los docentes de este país estén conscientes de lo que está pasando aquí. Porque ese mismo grupo es el grupo que está en el Pacto por la Educación. O sea, son los que te diagnostican el problema, son los que te venden la medicina. Y al final, perdóname, al final terminan diciendo que el problema que tenemos en este país es que no tenemos docentes capacitados. Cuando la Ley misma General de Educación te dice que el docente no incide en más de un 30% de los factores asociados a la calidad de la educación. Miren, ninguno de esos grupos que usted ve ahí se atreven a enfrentar el problema de la ausencia de materiales en las escuelas públicas, de la pobre infraestructura escolar, de la sobrepoblación escolar, de la pobre alimentación escolar, de la ausencia de un sistema efectivo de apoyo a la formación docente, de todos los negocios a puerta cerrada que se hacen en la educación dominicana. Bueno, porque es eso, don Juan, la educación para ellos eso es un negocio. Aquí hay un grupo de empresarios que donde quiera que hay cuarto, van con su mocha, la mocha. Bueno, miren, yo le he dicho a los docentes, en el Instituto de Formación Pedagógico y Sindical de la ADP, que ahora estamos trabajando con el sistema de alerta temprana, yo 3 veces por semana reúno a cientos de escuelas que van a capacitarse allá. Y les hemos empezado claramente, señores, ustedes no son el problema, ustedes son la solución. No crean en todas esas publicaciones, porque ahora, para concluir, quiero explicarles algo. Aquí hay una campaña montada para desacreditar la figura del docente. Aquí, un nuevo docente que tenía menos de 4 años en el sistema en Higüey cometió una atrocidad. Una docente ahora en Nagua comete otra atrocidad. Algo totalmente inaceptable, por lo que debe ser expulsada, tanto del gremio docente como del Ministerio de Educación, en mi opinión. Sin embargo, aquí toman 2 docentes que cometieron un error de un cuerpo de más de 123,000 docentes, y por 2 docentes ahora quieren decir que la clase docente está en crisis. Señora, aquí hay curas de las iglesias, periodistas. Usted tiene aquí hay más periodistas y gente en las iglesias que aparecen en escándalos sexuales que maestros. Así y aquí es. No se dice nada de eso. Aquí hay periodistas presos por violar a sus propias hijas. Sin embargo, los medios de comunicación acá, un profesor, algo imperdonable lo que cometió en Higüey, una profesora, algo imperdonable lo que comete en Nagua, y se atreven a publicar en los medios de comunicación que la clase docente está en crisis. Señora, aquí lo que está en crisis, lamentablemente, son los gobiernos que han pasado por este país. No, al inicio del programa dije, al inicio del programa lo dije, una crisis enorme. Al inicio del programa lo dije, que un periodista decía que dónde está cuestionando los mecanismos de selección de los docentes y acusaba a la ADP de eso. Ahí está. No, fíjate, algo importante aquí es que quien contrata a los docentes es el Ministerio de Educación. El Departamento de Recursos Humanos. ¿Y quién lo selecciona? Ahora yo le voy a decir algo. Calcule qué por ciento es 2 docentes de un cuerpo de más de 120,000. Si usted tiene 2 docentes que cometieron un error, donde hay más de 120,000, yo le aseguro que hay más periodistas que han aparecido muertos en moteles por cuestiones sexuales, que están presos por abusar de sus propias hijas, y mucho más gente en escándalos que se dan a veces hasta en las iglesias que en el aula. O sea, ¿cuál es el punto? Aquí lo que hay es una ausencia de políticas socioeducativas, y como el mismo Estado ha fracasado, aquí no se controlan los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación son totalmente sexistas. Aquí no hay políticas para las redes sociales. Aquí hasta para el tema de la educación sexual formal tenemos hoy en día una batalla. Entonces, por favor, vamos a entender lo que es la sociología y lo que es la psicología social. No vamos a utilizar, a manipular 2 casos aislados para querer condenar a la clase docente, cuando a quienes hay que condenar es a quienes dirigen el sistema educativo de este país, que han fracasado en lograr hacer un sistema eficiente y que solo vienen a buscar negocio al Ministerio de Educación. Lamentablemente, en este momento, lo que hay en la educación dominicana es un asalto. Yo les recomiendo a todos los dominicanos que trabajan en educación que lean un libro que se llama El asalto del neoliberalismo a la educación. Porque aquí lo que hay es un asalto a la educación. Un asalto en el cual parece más importante, déjeme terminar, un asalto donde parece más importante garantizar un negocio
a grupos afines que garantizar educación. Por último, don Julio, esta noche yo quiero invitar a todos los docentes de inglés del país, porque esta noche vamos a tener nuestra conferencia trimestral, Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, tiene esta noche su convención trimestral, su conferencia trimestral sobre el futuro de la educación y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Y en esta conferencia vamos a definir los próximos pasos que vamos a tomar los profesores de inglés de este país para que se garantice el aprendizaje de inglés en la escuela y la continuación del programa de bilingüismo en las escuelas. Porque aquí, lamentablemente, lo que ha sucedido con esto ha sido un asalto de grupos de intereses que no respetan la investigación, que no respetan el trabajo previo y que intentan asaltar las cosas sin importarle las consecuencias ni los resultados de aprendizaje. Muchísimas gracias, don Julio, y gracias a todos los docentes del país. Les espero a los docentes de inglés esta noche en nuestra conferencia trimestral. Muchas gracias, don Julio. Y a todos los que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy. Hoy no vamos a poder, los saludos, hay muchas preguntas, esperamos que las preguntas poderlas contestar en el transcurso del día. Así que feliz resto del día para todos y para todas.